Gracias Dios, gracias Jesús, gracias a todos los amigos que nos ven en todas partes de Latinoamérica y a los que nos ven en España, en Italia. Hay una comunidad muy fuerte de hispanos en Japón, hay una comunidad fuerte en Italia, allá en Australia también. Muchísimas gracias a todos. Vamos el día de hoy a hablar sobre la Cena del Señor. Muy poco se habla en las iglesias, en los sermones, acerca de la Cena del Señor. Hoy tenemos nosotros este privilegio de aprender sobre qué significa la Cena del Señor. Todos tienen sus boletines, por favor, tengan la bondad, agarren allí sus boletines. La Cena del Señor es una ordenanza instituida e instruida no por los apóstoles, no por los profetas, no por ninguna otra persona, sino por nuestro Señor Jesucristo. Él instituyó la Cena del Señor, la Santa Cena. Según 1 Corintios 11:23, la Cena del Señor es un mandato, una orden, es obligatorio para todos aquellos que ya hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, según 1 Corintios 11:23. Según las Escrituras, las Sagradas Escrituras, en el libro de Éxodo, el capítulo 12, la Cena del Señor se inició con la antigua celebración de la Pascua, hace 3,800 años atrás. O sea, cuando nosotros hablamos de la Cena del Señor, sus antecedentes tienen 3,800 años atrás. No estamos hablando de ahora nada más. Esto se ha venido celebrando más de 3 milenios, casi 4,000 años se ha venido celebrando. Y el antecedente de la Cena del Señor se inició con la antigua celebración de la Pascua. Y fue la tarde, un día antes, en la tarde de la muerte de Jesús, que Jesús le dio un nuevo significado a la Pascua, de donde nace la Santa Cena. Jesús viene 2,000 años atrás, le da un nuevo significado y le pone el nombre de Ágape. Así se llama, Cena del Señor, y se comenzó a llamar ya no la Pascua, porque la orden de Dios fue que hace 3,800 años atrás se celebre la Pascua, pero cuando vino Jesucristo 2,000 años atrás, le dio un nuevo orden, un nuevo significado que se llama Ágape. En el griego Ágape se llama la fiesta, ya no de la Pascua, sino del amor fraternal. Mire que los orígenes de la Cena del Señor se remontan 3,800 años atrás con la Pascua. Pero cuando vino Cristo 2,000 años atrás, o sea, 1,800 años después, Jesucristo le cambió un significado a la Pascua, llamándole la Cena del Señor con el nombre de Ágape. Ágape significa la fiesta de amor fraternal. Y era una fiesta donde cada una de las personas que se reunían en la iglesia traían algo para comer. Y en la iglesia del Señor habían ricos y habían pobres, habían personas de clase media. Y Jesucristo instituyó y dio una orden y dijo: cada vez que se reúnan, reúnanse para celebrar la fiesta del amor fraternal. Entonces, cuando la iglesia del Señor, nosotros como iglesia, empezamos a reunirnos hace 2,000 años atrás, cuando se inició y se inauguró la iglesia de Jesucristo, porque ya tiene más de 2,000 años, cada uno celebraba la Cena del Amor Fraternal o la fiesta del amor fraternal, llevando cada uno algo de comer, una olla de tamalitos, una olla de pozolito, mole, habían otros bocadillos, el ponche, habían un sinnúmero de bocadillos y comidas. Cada uno, era la costumbre, así se inició la iglesia del Señor, de que cada vez que se reunían, especialmente el día domingo, el primer día de la semana, llevaba alguien algo para comer dentro de la iglesia y compartir dentro de las casas donde se reunían, y allí compartían. Ponían una mesa larga y cada quien ponía todo lo que había traído.
Celebraban primero el servicio al Señor y al final del servicio entonces comían. Cada quien comía lo que diferentes platillos habían traído. Así se inició la fiesta del amor fraternal, lo que hoy conocemos como la Cena del Señor. Se juntaban cada quien para comer y era el objetivo principal, no era la comida, sino recordar la vida, la pasión, la muerte, la resurrección y la segunda venida de Cristo. Ese era el objetivo principal. Y Jesús dio la orden cuando dijo: comed esto, bebed esto y hacedlo cada vez que ustedes quieran hacerlo en memoria de mí. Entonces la iglesia fue fiel a ese llamado cuando recién inició nuestra iglesia, que es la iglesia del Señor 2000 años atrás. Cada quien llevaba, pero el objetivo principal no era el mole, no era el pozole, no eran esas salsitas sabrosísimas que aquí en Punto de Gracia preparan, muy rica. La idea central de la Santa Cena no era la comida, sino reunirse para conmemorar, era un Memorial Day, conmemorar la muerte, la resurrección y la segunda venida de Cristo, porque Cristo viene nuevamente a este planeta Tierra. Esa es la idea central. Pero una de las cosas, hay algo muy importante según lo que encontramos aquí, es que una de las iglesias del primer siglo, de todas las iglesias que celebraban esto, porque así se inició la Santa Cena, una de tantas iglesias que habían en Asia Menor, en el siglo I, cuando recién se inició la iglesia, se había degenerado esta iglesia y había apartado la razón principal del por qué debían de celebrar la fiesta del amor fraternal o la Santa Cena. Se apartaron de la raíz principal de la Cena del Señor, que era recordar la muerte, la resurrección y la segunda venida, su venida. Era para recordar. Pero esta iglesia, se llama la iglesia de Corinto, se degeneró. Esta iglesia perdió el significado original y comenzaron entonces a celebrar como ellos querían. ¿Dónde está eso? Hay registros, hay antecedentes reales, vivos, que nosotros tenemos de 4 cosas o 4 abusos que se cometieron en la fiesta del amor fraternal llamada la Santa Cena. ¿Dónde está eso? ¿En qué volúmenes de este mundo vamos a encontrar? En la historia universal del mundo vamos a buscarlo, pero está en el libro de los libros llamado Biblia. Aquí tenemos. Abra conmigo su Biblia, Primera de Corintios, capítulo 11, por favor, y vamos a leer cómo esta iglesia se había degenerado y había comenzado a participar de la fiesta del amor fraternal, Santa Cena, como ellos querían. Mire lo que dice en el versículo 17 del capítulo 17 de Primera de Corintios, dice así, y nos habla de este abuso en la Cena del Señor. Pero, escribe el apóstol Pablo, al anunciaros esto que sigue, no los alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Esto es duro. Es como que el apóstol Pablo o Dios nos diga: hey, ustedes de Punto de Gracia, se reúnen hoy domingo no para lo mejor, sino para lo peor. Eso es fuerte. Esta iglesia se había degenerado. Sigamos. Verso 18. Pues, en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Ay. Ojo con eso. Luego dice, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Es bueno que hayan peleas, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son cristianos de verdad y los que son cristianos de cartón. Es bueno que hayan peleas en la iglesia. Es lo que dice Pablo. Verso 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto es, comer la cena del Señor,
porque al comer cada uno se adelanta, mira, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se emborracha. Mira cómo se degeneró la iglesia al servirse la Santa Cena. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casa que comáis o bebáis? ¿Por qué vienen a hacer eso en la iglesia?, le dice Pablo a ellos. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo, porque no están haciendo bien la cena del Señor. Sigue más abajo, el verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, esta es la enseñanza verdadera, la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces, le dice a la iglesia de Corintio, que comen este pan y beben esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Sigamos el verso 27. Aquí está el resultado porque esta iglesia se había degenerado. Verso 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébense cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos ahí en la iglesia de Corinto, y muchos están débiles entre vosotros, y muchos hasta murieron. La palabra duermen es morir. Muchos hasta murieron por haber celebrado la cena degeneradamente. Wow. Dice el verso 30, el 31, si pues nos examinásemos, ahora nos habla a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, espérense los unos a los otros, no se adelanten. ¿Se acuerdan que leímos al inicio? Se adelantaban, no se adelanten. Dice, espérense unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo vaya y esté con ustedes. Ay, ay, ay. Es una orden apostólica. Eso no es fácil. Yo pienso que ese es todo el mensaje y podemos despedirnos, ¿verdad? Porque está claro, ¿no es cierto? Está claro. Pero yo quiero explicar un poquito más cómo y qué significa y cómo seguir celebrando la Santa Cena. Aquí encontramos en lo que leímos 4 abusos de la iglesia de Corintio 2000 años atrás. En esta iglesia, esta era una de las buenísimas iglesias. Era grande, tenía todos los dones espirituales, eran personas bien preparadas, educadas, había de todo tipo, habían ricos, clase media, habían pobres, habían esclavos en las iglesias. En ese tiempo los amos llevaban, que eran cristianos, llevaban a sus esclavos a la iglesia y los esclavos se habían convertido a Cristo. La iglesia era una variedad de personas. Una variedad, no todos eran lo mismo, no todos tenían las condiciones, no eran iguales, para muchos eras diferente. Y esta iglesia era grande, gigante, inmensa, muy buena iglesia, pero con el paso de los años se degeneraron y empezaron a servirse la Santa Cena de manera que habían muchos enfermados, se enfermaron, era un castigo de Dios, un juicio de Dios. Muchos estaban enfermos, la palabra debilidad es enfermos,
estaban débiles y otros incluso se habían muerto como parte del juicio divino. ¿Por qué? Porque empezaron no a seguir el consejo de la palabra de Dios, sino los consejos de otros, sus propios consejos, sus propias ideas. Unos decían, yo pienso que es así, así hagámoslos, y no consideraban lo que dice la palabra de Dios. Otros decían, a mí me gusta así y yo pienso que así debemos de hacerlo porque así se ve mejor, y no consideraban la palabra de Dios. Cuando nosotros nos apartamos de la palabra de Dios, lo que tenemos que hacer como creyentes en la congregación o fuera de la congregación, entonces empezamos a degenerarnos también, y por eso hay consecuencias. Por eso muchos pueden tener consecuencias muy duras. 4 abusos, quiero que usted lo escriba en su boletín. Hubieron 4 abusos porque esta iglesia no respetó la Biblia, la palabra de Dios. El primer abuso lo encontramos en el verso 18 y 19 del capítulo 11 que leímos, ya lo leímos. El primer abuso que ellos estaban haciendo es que se estaban haciendo grupitos entre ellos. Por eso allí dice, hay divisiones entre ustedes. Se hacían grupitos. Voy a leer esa parte. Dice, en primer lugar, oigo decir, estoy leyendo el verso 18, cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. Y hasta cierto punto, sí lo creo. Sin duda, tienen que haber grupitos sectarios entre ustedes para que se demuestren quienes cuentan con la aprobación de Dios. Pablo está diciendo, es necesario que entre ustedes hayan grupos de divisiones para que se descubran si realmente son de Cristo o no son de Cristo. Dice, es necesario que entre ustedes hayan discusiones y pleitos para que al final de ese pleito sepamos quién es el verdadero creyente y quién no lo es. Y en esta iglesia tenían el primer problema, era el problema de división. Cuando en una iglesia se hacen grupitos, el Espíritu Santo de Dios se pone triste. ¿Y sabe lo que ocasionamos? O sea, ¿qué es lo que ocurre cuando las personas se hacen grupitos? Es peligrosísimo en las congregaciones. Gracias a Dios, hasta ahora, aquí en Punto de Gracia, no se hacen grupitos. Y este es el sano consejo de Dios, que nosotros aquí en Punto de Gracia, por el resto de nuestra vida que vayamos a estar en Punto de Gracia, jamás nos hagamos grupitos antes del servicio, después del servicio o durante la semana, solo en grupitos, y dejamos a un lado a los demás creyentes. Cuando nosotros terminamos la celebración, la idea central es que entre todos tengamos compañerismo, que entre todos, ¿verdad? Sin hacernos grupitos. Cuando se hace un grupo en una iglesia, el Espíritu Santo es contrictado, se pone triste, ocasionando, por ejemplo, rumores. Eso es peligroso cuando se hacen grupitos, porque lo que se puede hacer es que cuando hay grupitos de personas y personas entre ellos, puede ocasionar rumores, malos entendidos, chismes, sospechas, acepción de personas, etcétera, etcétera. Es peligrosísimo cuando en una congregación comienza una persona a hacer nada más grupitos con personas seleccionadas, porque puede ser para dar malas informaciones, termina esa persona sacando a otros de la iglesia, malinformando a las personas. Es peligrosísimo. Satanás es quien ocasiona aquellas cosas. Van a pasar 10 años, 20 años aquí en Punto de Gracia, y a lo mejor a usted le van a querer hacer formar parte de ese grupito. No se deje engañar del enemigo. En la iglesia de Corintios 2000 años atrás ya sucedía, entre ellos nada más. ¿Para qué? Para hablar mal de otros creyentes de la misma iglesia, para hablar mal del liderazgo de la iglesia, para hacer cosas que Satanás quiere robar y destruir tu gozo, tu calma, tu paz, y comienza el creyente a dudar de su pastor, del liderazgo, de los demás hermanos, los demás creyentes, de los músicos, de las coristas. Comienzan a dudar los demás cuando se comienzan a hacer grupitos para esas cosas.
Es bien peligroso. Y esta iglesia en Corintio, eso era lo que estaban viviendo. Se hacían grupitos. Es peligrosísimo hacerse dentro y fuera grupitos. Lo importante es que todos somos hermanos de la misma fe. Todos, el chico y el grande. No importa de dónde sea y de dónde venga, todos somos uno en Cristo y no debemos de hacernos grupitos. Si en los 20 años que van a venir en esta iglesia alguien te llamó para hacerse grupito y para mal informar, entonces su trabajo es decir, está bien, yo le voy a decir exactamente lo que tú me dijiste, se lo voy a decir a esa persona de la cual tú estás hablando. O en ese momento vamos a hablar delante de la persona de la cual tú me hablaste. Y le vas a decir exactamente lo que me dijiste a mí. ¿Sabes por qué es bien peligroso? La iglesia se degenera así. Aquí encontramos esta iglesia ya degenerada. En primer lugar, haciéndose grupitos para mal informar a otros y sacarte de la iglesia y llevarte a otras iglesias. Peligrosísimo. Súper que peligroso. Por la envidia, la maldad, la carnalidad, por dejarse usar de Satanás, eso no es bueno. Si ustedes escuchan a alguien mal informándonos, infórmenos a nosotros. Eso es importantísimo porque la iglesia del Señor tiene que estar limpia, curada, ¿verdad? Limpia, curada. Una manzana podrida comienza a podrir a todas las demás y destruye una iglesia y Satanás queda sonriéndose. Y eso no es bueno, no es justo, no es correcto, ¿verdad? El segundo lugar, escríbalo si gusta. El segundo problema de esta iglesia que tenía o de abuso en la cena del Señor es que se estaban autoengañándose entre ellos. Se estaban autoengañando. ¿Dónde está? Verso 20, lo voy a leer. De hecho, dice así, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor. Se estaban engañando entre ellos porque había mucho libertinaje y eso no honraba a Dios. En ese tiempo habían unos que llevaban unos platos de comida bien caros, porque así se inició la cena del Señor. Llevaban comida bien cara, llevaban langostas o langostinos al lobster, llevaban bastante. Los que tenían más, los que tenían menos llevaban menos, llevaban allí otro tipo de comidita. Y habían personas que casi no tenían nada. De hecho, porque cada fin de semana se reunían para la cena del Señor, pienso que los esclavos que llegaban a la iglesia y los pobres que no tenían nada, creo que era la única comida honrosa y honorable y decente que comían era ese domingo cuando era la cena del Señor. Y durante los demás días de la semana no podían comer ese tipo de comida. Entonces, encontramos aquí que ellos se reunían ya no para tomar la cena, sino para otras cosas. Habían creyentes esclavos que no podían llevar casi nada. Por ahí llevaban sus cuatritas cositas y todo porque no tenían. En la iglesia del Señor había de todo tipo de personas. ¿Y sabes qué? De hecho, la fiesta de este amor fraternal sería la única que podían celebrar los más pobres o los esclavos, porque habían esclavos en ese tiempo que no tenían que llevar. Y así se celebraba la cena. Pero ellos se estaban engañando. ¿Por qué? Porque los que se adelantaban para comer, nada más se hacían un grupito entre ellos y comían las comidas caras de ellos, pero dejaban a un lado y cuando terminaba el servicio ya no quedaba comida y dejaban a los más pobres, que son los más fieles, dejaban sin comer. En tercer lugar, mira el tercer abuso, reinaba el egoísmo. El verso 21 lo dice, así dice: porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre, mientras otros comen bastante y hasta se emborrachan. Wow, ¿cómo se habían degenerado ellos? La idea es que todos compartamos, conversemos, comamos juntos. Esa es la idea.
Y los ricos no compartían lo suyo, sino que se hacían un grupito exclusivo, dándose prisa para comer, no fuera que alguien llegara a su grupo y comiera la comida cara de ellos. Eso pasaba en la iglesia del Señor. Tremendo, ¿verdad? Hace 2000 años atrás. Eso ocurría en la iglesia. Y la iglesia primitiva, la iglesia que recién se estaba fundando, mientras que los pobres no comían casi nada. ¿Te fijas cuando nosotros vamos al parque cada año, en verano, y todos comemos lo que hay, o lo que se está asando, o lo que se trajo, entre todos comemos por igual, ¿verdad? Hasta el día de hoy no hemos encontrado, creo, a alguien que lleva su pedazo de potaje, o su New York steak, o su pedazo de carne, su rebate, allí bien de la excelente, y dice, esto solo es para mí. Póngala en el asador y hácela. No hemos encontrado eso, ¿verdad? Hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Todos los que hemos llevado, juntos hemos comido. Yo he comido lo que ustedes han preparado, ustedes han comido lo que yo he llevado. Así entre todos juntos, porque eso es bíblico. Eso es lo que nos manda Dios. Y no adelantarnos, ¿verdad? No adelantarnos y que ya hay hambre y que ya, ¿y a qué hora vamos a comer? Por eso Pablo le dice, si alguno tiene hambre, coma en su casita, ¿verdad? En ese tiempo para ellos, porque ellos llegaban, pero me imagino, de una manera desadaptada a arrasar con todo lo que ellos mismos habían preparado. Número 4, el cuarto abuso. Dice el verso 22, el cuarto abuso es que estaban avergonzando a la iglesia con la conducta que ellos tenían, avergonzaban a la iglesia. Dice el verso 22, ¿acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no, dice el apóstol Pablo, no los voy a elogiar. Estaba enojado. El apóstol Pablo estaba súper que enojado y escribió esta parte enojado porque al final le dice, yo voy a ir para allá y voy a arreglar todo lo demás allá, personalmente. Estaba súper que enojado. Hoy en día, en el siglo XXI, si un pastor se pone súper que enojado, ¿cómo le llaman? ¿Aló? ¿Cómo le llamarían? No ama a Dios, no tiene amor, ¿verdad? Así le dicen, no tiene amor, está discriminando, es cruel, es egoísta, es vanidoso, es soberbio, es altivo. Así le llaman. El apóstol Pablo aquí estaba súper que enojado. Y les dice, yo voy a ir allá y voy a arreglar todas las cosas, voy a poner las tildes en la I. En otras palabras, el apóstol Pablo tenía un celo por las cosas de Dios. Y quería que la casa de Dios en la cena del Señor no sea para embriagarse y comer y tantas cosas, sino para conmemorar, ¿qué se recuerda en la cena del Señor? La muerte, la resurrección y la venida de Cristo, porque Cristo viene otra vez. Era para recordar esas tres cosas, pero ellos habían cambiado esa forma de celebrar la cena del Señor. Por eso nosotros aquí, la cena del Señor, allí ya la tenemos lista. Una copita, símbolo del vino, la sangre de Jesús, y tenemos un pedacito de pan o de galletita, símbolo del cuerpo de Cristo. Y con eso nos servimos, ¿verdad? Increíblemente, así funciona mejor. Y la iglesia primitiva no estaba haciendo de esa manera. Estaban avergonzando aquí a los pecadores, estaban avergonzando a los esclavos, estaban avergonzando a los marginados que no tenían nada. Y según el versículo 23 y 24, tomar la cena del Señor es obligatoria para todos los cristianos evangélicos. Porque el que no cena aquí, no cenará en el cielo. Esa es la idea. Por eso 2 semanas atrás hemos venido poniendo en los boletines y hemos venido poniendo en las pantallas, prepare su corazoncito para servirse la Santa Cena. Prepárese. La Santa Cena no es para santos, es para pecadores. Pero eso no significa que debes de vivir en el pecado, ¿verdad? Significa que debes de estar a cuenta con tu prójimo y debes de estar a cuenta con Dios para servirse la Santa Cena. Ahora, tienen en sus boletines, pregunta, ¿por qué quiere Jesús que yo tome su cena? Escriban, número 1 en su boletín, escriba, porque Jesús desea
que yo recuerde su sacrificio. Dice el versículo 23, Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan. ¿Quién lo traicionó? Judas. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. En primer lugar, la cena del Señor representa el sacrificio de Jesucristo, su cuerpo en la cruz del Calvario. Cuando el Señor dice en este pasaje, la noche en que fue traicionado, se está refiriendo a Judas. Judas vendió a Jesucristo con un beso, a cambio le dieron 30 piezas de plata. Y Judas vendió al Señor, y el Señor le dio oportunidad para que se arrepienta, pero no quiso arrepentirse. Judas representa a las personas en el mundo entero. Ya casi tenemos 8,000 millones de personas en el mundo entero. Y Judas representa a aquellas personas que no quieren saber nada de Dios. Y que Dios les tiene dando 2,000 años de oportunidad para que reciban a Jesucristo, para que se conviertan en cristianos evangélicos, pero no quieren. Y hasta lo último en la Santa Cena que se sirvió Jesucristo con los 12 discípulos en la cena, allí Jesús le dijo, el que moja el pan, ese es el que me va a entregar, dándole oportunidad a decirle, Señor, perdóname, ya no te voy a entregar. Dios se asegura hasta el final que el ser humano siempre tenga la oportunidad de recibir a Cristo. Y Judas representa a todas aquellas personas que me están escuchando en el mundo entero que no quieren saber nada de Dios, que no les gusta venir a las iglesias a escuchar un mensaje, a cantar, a convertirse en cristiano evangélico y decirle, Dios, voy a vivir de ahora en adelante para ti, ya no voy a vivir para el mundo, ya no voy a vivir para mis placeres, ya no voy a vivir para mis deseos, para mi vida loca, ya no voy a vivir para eso, voy a vivir para ti. Y luego dice el pasaje, tomó pan Jesús, estaba celebrando la última cena, y después de dar gracias lo partió el pan y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros entrego, hagan esto en memoria de mí. Hagan esto, es una orden, es un imperativo gramaticalmente hablando. Servirse la cena es un imperativo, es un sentido de urgencia, es una orden para nosotros. Y cuando nosotros vayamos a servirnos hoy la cena, lo que vamos a estar haciendo es recordando la muerte de Jesucristo, su cuerpo torturado, maltratado, su cuerpo con escupitazos, le dieron puntapiés, le dieron puñetazos, rasgaron toda su piel y su cabellera con la corona de espinas. Hicieron hueco en sus manos poniendo clavo en sus pies, una lanza traspasó su costado. Todo ese tipo de cosas. Lo insultaron hasta cuanto más pudieron. Cuando nosotros celebramos la cena y al servirnos el pan estamos recordando todas esas torturas, todo ese asesinato que hicieron, esa muerte cruel. Ojo con eso, fue un asesinato cruel que le hicieron a Jesús. Y cuando tomamos la cena estamos recordando y en nuestra memoria, en nuestra mente tenemos que decir, Señor, perdóname, porque yo merecía toda esa tortura, pero tú lo hiciste por amor a mí. Así tenemos que estar orando cuando vamos a servirnos el pan. En segundo lugar, escriba en su boletín, ¿por qué quiere Jesús que usted cene? En segundo lugar, porque Jesús desea que yo viva el nuevo pacto. Jesús vino, hizo un nuevo pacto, el pacto en su sangre. Dice la Biblia, voy a leer el verso 25 del mismo pasaje de 1 Corintios 11, de la misma manera, después de cenar, Jesús tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Si tomamos la cena, estamos diciendo, Cristo vive, y no que estamos recibiendo a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Escuche bien esto.
La cena del Señor no es para recibir a Cristo. No. La cena del Señor no es para perdón de pecados. Ese es un cuento de la iglesia tradicional que enseña al mundo entero que la cena perdona pecados. Eso es falacia, es mentira, es una herejía. Eso no es real, eso no es verdad. Aquí Jesús está diciendo, es un nuevo pacto en mi sangre. La cena no es para el perdón de pecados, como nos enseñaron en las iglesias de donde venimos. La cena no es para recibir a Cristo. La cena no es que el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Jesús en ese momento que usted se lo come. Eso también es una falsa enseñanza. Eso no es real, eso es mentira de Satanás. La copa no es la sangre. En ese momento no se convierte literalmente, físicamente en la sangre de Jesús. No, esa es otra enseñanza falsa. Eso no es real, no es verdadero. Solo es un símbolo. Jesús está diciendo aquí, tomen esto, es un nuevo pacto. Y no tenemos que tenerle temor al vino ni al pan que vamos a servirnos. Tenemos que tener temor y temblar con un temor reverente es a Dios. No es al pan, no es a la copa. Y claro que respetamos, pero tenemos que en nuestra mente, Señor, gracias, porque al cenar estoy recordando tu muerte, la tortura de tu cuerpo. Una bola de sangre era tu cuerpo, y estoy recordando tu sangre derramada en la cruz por mí. Nuevo pacto hizo Jesucristo con nosotros. Al recordar eso, nosotros lo que estamos haciendo es tomar la cena dignamente en ese sentido. Tampoco la cena no es que Cristo está entrando y saliendo, porque eso es lo que enseña la iglesia tradicional. Dice que la copa, cuando se está bebiendo y el cuerpo, se hacen literalmente el cuerpo y la sangre de Jesús, y que está entrando a tu vida y que ahí estás recibiendo a Jesús. Eso es mentira. Significa entonces que cada vez que ellos la hacen, está metiendo a Jesús y sacando a Jesús, metiendo a Jesús, sacando a Jesús. Y eso es antibíblico, eso es extra bíblico. Eso no enseña a Dios. Eso es un invento. En tercer lugar, para terminar, ¿por qué Jesús desea que yo tome la Santa Cena? Porque Jesús desea que yo proclame, escriba la palabra, su muerte. La Biblia nos dice a nosotros que debemos de ser mensajeros, proclamadores de la sangre de Jesús, del Evangelio de Cristo. Sin remisión de sangre, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados, ¿verdad? La copa significa el derramamiento de Jesucristo de su sangre. Es una representación, no es que se convierta literalmente. Pero en este tercer punto, Jesús desea que yo, al tomar la cena, recuerde que debo de hablar de Él. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted habló de Jesús a alguien que no tiene iglesia o que no ha conocido a Cristo? Piense, ¿cuándo fue la última vez que usted habló a alguien de Cristo? Le dijo por lo menos, Dios te bendiga, Cristo quiere ayudarte, Cristo te ama o Cristo quiere salvarte. O te invito a mi casa a tomar chocolate con pancito dulce. O te invito a la cena de Thanksgiving en mi casa el jueves. O te invito a la cena de Acción de Gracias el viernes aquí en mi iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que invitamos a alguien y le hablamos de Jesús? ¿Sabías que la cena del Señor está representando el anuncio y la proclamación de su muerte? Dice así la Biblia en el verso 26, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga.